Muy buenas noches, amigos de Nueve La Loma. Comenzamos en nuestra ciudad de Baeza el especial de Navidad que anualmente esta casa celebra con motivo de la festividad de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Durante estos días, en esta amplia programación, estamos recorriendo los diferentes pueblos de nuestra comarca de La Loma y hoy lo hacemos desde Baeza y además pues nos place hacerlo desde uno de los barrios con más encanto, como es el barrio de Santa María de Gracia, el barrio de San Andrés, con tantas historias entre sus calles. Y aquí, en una maravillosa casa, nos encontramos, pues podría definirlo con muchos adjetivos, pero ante todo con un buen baezano y un buen cristiano. Él es Jesús Torres López. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. El día 24 de diciembre, hace un par de días, en la prensa nacional saltaba la noticia de que Jesús Torres, nuestro paisano, pues era galardonado, bueno, mejor dicho, galardonado no, porque no han regalado nada, acreditado como el primer hombre en ser doctor en estudios feministas. Jesús, pues la noticia ha recorrido toda la península, de norte a sur. Cuéntanos, pues cómo estás viviendo estos días con tantas felicitaciones y con tanta difusión a esta noticia. Bien, bien, estoy lógicamente muy contento, no por el mero hecho de haber conseguido el título de doctor, además cum laude por unanimidad del tribunal, sino mi objetivo fue introducir a las mujeres a este movimiento religioso femenino en la historia del feminismo español. Era un movimiento que estaba obviado, que no existía, y desde el primer momento que yo vi la ausencia que había de las mujeres en la historia del feminismo español, pues mi objetivo fue introducir este importantísimo movimiento fundacional, que son 95 congregaciones, nada más y nada menos, con una cantidad de playa de mujeres que estaban silenciadas y había que darle voz en la historia del feminismo español. Entonces, para mí, mi objetivo y la satisfacción que tengo es haberlo conseguido. Jesús, tal y como podemos leer en este artículo del diario ABC, pues una deuda pendiente, ¿no? Que es una promesa. Sí, más que una promesa fue que cuando hice yo unos cursos sobre feminismo, que eran unos cursos interdisciplinares en la Facultad de Medicina, de Periodismo, de Económica. Entonces, pues hablaban de las mujeres, sobre todo de las institucionistas, de Rosalía de Castro, Concepción Arenal, Concha Espina y todas estas, que sí, que tuvieron una gran labor y aportaron, eran mujeres burguesas, tuvieron la oportunidad de educarse, pero claro, de las mujeres católicas no se decía nada. Entonces yo digo, bueno, pues todas las que fundaron los colegios, orfelinatos, las que se dedican a la prostitución, el mundo obrero en Valencia, las hospitalarias de Barcelona, o sea, una cantidad de mujeres, digo, pues estas hicieron historia también, hicieron una historia muy importante, para mí mucho más importante que otras, ¿no? Y pensar que se la obviaba y que se la silenciaba, digo, a esta hay que darle voz como sea. He estado trabajando durante 6 años y hasta que he conseguido elaborar una cartografía muy completa y perfectamente documentada, porque una tesis no es hablar por hablar, sino que hay que documentar cada punto y cada i, ¿no? de los que he tenido que analizar. ¿Cómo ha sido el trabajo de investigación con las diferentes congregaciones religiosas? Yo empecé primero sacando una cartografía del calendario litúrgico, entonces ahí fui seleccionando las mujeres católicas del siglo XIX. Entonces, pero claro, ahí lógicamente no estaban todas, solamente las que están canonizadas y beatificadas que celebra la Iglesia. Pero luego la Confederación de Religiosas, me facilitó una guía y ahí fue una por una haciendo una selección hasta que conseguí sacar todas las españolas del siglo XIX. A partir de ahí, el segundo paso me fui al archivo del Ministerio de Justicia y estuve sacando ya todos los expedientes para testificar documentalmente que la existencia de estas congregaciones. El tercer paso fue escribir a todas las congregaciones que me ayudaran y me facilitaran toda la documentación bibliográfica que me pudieran para poder sustentar este trabajo. Colaboraron prácticamente casi todas, o sea, me mandaron cantidad de bibliografía, de constituciones, reglas de vida,
Y a partir de ahí, pues ya empecé a trabajar, sacando una por una todas las fundadoras. Fueron 95, me di cuenta que es un movimiento interclasista, porque yo por lo menos todos los escritos que he leído decían que a la caridad se dedicaban las burguesas. Desmiento eso. O sea, a la caridad se dedicaron cantidad de mujeres. Solamente he sacado de las 77 mujeres, 8 son aristócratas, 27 son burguesas y el resto son proletarias y hijas del campesinado. O sea que es un movimiento totalmente interclasista. Pero claro, todo eso ha supuesto desbrozar biografía de cada una de ellas. Quizás fue lo que más trabajo me costó, porque las geografías son excesivamente empalagosas, demasiado, no sé, azucarada, entonces tuve que ir una por una desbrozando y sacando solamente lo que era lo importante, si eran realmente de la sociedad que pertenecían, los estudios que tenían, y eso. Luego pues ya me di cuenta de las dificultades con las que se encontraron, que fueron de todo tipo, incluida también por parte de la Iglesia, porque entonces en una sociedad del siglo XIX pues las mujeres tampoco estaban excesivamente reconocidas ni tenían capacidad de nada. Los directores espirituales, los confesores, pues también hubo momentos muy duros, ¿no? Y muy oscuros también en el proceso de las fundaciones. Eso porque esta tesis es una verdad frente a aquellos que en la actualidad pues dicen que la Iglesia, siempre la mujer ha estado en un segundo plano, y sobre todo en unos momentos también para nuestra patria España complicado, la apuesta de la Iglesia por la caridad y el amor al prójimo, ¿verdad? Sí, no, aquí vamos, no hay ni un punto ni una coma sin que esté perfectamente documentado. Es una tesis doctoral de 750 páginas y he dejado sin publicar 800 páginas, es decir, que está perfectamente documentado, nadie puede decir nada. De hecho, el tribunal que me juzgó, pues era, lógicamente, pues como soy el primer doctor en estudios feministas, lógicamente el tribunal estaba compuesto por personal del Instituto Feminista, ¿no? Pero ante una evidencia empíricamente demostrada no se puede negar la evidencia y la realidad, que estas mujeres han hecho historia. Y han hecho una historia callada y silenciada. Y esa es la realidad. O sea, que es que en España, pues por toda la geografía, no solamente en las capitales, sino en todos los medios rurales, en Andalucía, pues Ángela de la Cruz, me estoy acordando ahora mismo, Emilia Riquelme de Granada, nuestra paisana, María Asunción Martínez Galindo y nuestro paisano Maximiliano Fernández del Rincón y Soto Dávila. O sea que todo este movimiento no se puede obviar, se quiera admitir o no se quiera admitir. Ahí está. Eso creo que también queremos saber tu opinión, pero que esta tesis marcará un antes también y un después en la historia de la Iglesia española, ¿verdad? Hombre, yo no soy nadie, ni mucho menos, ni mi pretensión era, solamente mi objetivo fue que en la documentación de los estudios feministas, este movimiento fundacional femenino religioso del siglo XIX tiene que constar. Lo mismo que están las institucionistas, todas las mujeres de la Institución Libre de Enseñanza, las mujeres católicas les corresponde también su sitio en la historia del feminismo español, guste o no guste, pero eso es así. Jesús, indagando un poco más de lo que antes nos comentaba, aparte de su posición social, ¿cómo es el perfil de estas mujeres? El perfil de estas mujeres es bien sencillo. Son mujeres con una básica cultura, porque incluso hasta las aristócratas no poseían una gran cultura, pero no por nada, sino porque las mujeres en el siglo XIX estaban topadas a los medios educacionales, ¿no? Entonces son las mujeres que se enamoraron del Señor. Es que esa es la realidad, esa es mi tesis, que estas mujeres llegaron a fundar este movimiento porque su nutriente filosófico fue el Evangelio. Y el Evangelio nos dice que tuve hambre y me diste de comer. Salieron a la calle a dar de comer a la cantidad de niños que había por todas las regiones de España, de una pobreza extrema, porque enseñar al que no sabe, fundaron colegios, incluso ellas sin tener mucha cultura, ese es el mérito.
Las hospitalarias en Barcelona fundaron cantidad de hospitales, el Hospital de la Santa Cruz, que es famoso todavía, pues esto está fundado por estas mujeres. Las valencianas se hicieron cargo de todo el mundo laboral femenino, tan marginado y tan denostado como estaban las mujeres. En Sevilla pues había mucha prostitución, mucho analfabetismo en los corrales de los barrios y todo eso, pues Ángela de la Cruz y todas estas se metieron hasta el fango en Barcelona, en Extremadura, en Cuba hubo 3 fundaciones, las claretianas, o sea que la labor que fue tan inmensa, tan rica, que de hecho uno de los capítulos que tengo, no es capítulo, perdón, uno de los anexos de la tesis es donde documento la cantidad de calles que hay en todos los pueblos de España dedicadas a estas fundadoras, que luego San Juan Pablo II se encargó muy mucho de canonizarla y beatificarla a la gran mayoría de ellas. Jesús, bueno, la verdad que este trabajo es un lujo. Y bueno, de la actualidad de esas 90 congregaciones, 95 congregaciones, ¿cómo están trabajando en la actualidad? ¿Todas ellas siguen en activo? Sí. Estas mujeres pusieron los prolegómenos para el Concilio Vaticano II, porque hasta entonces estaban, pues, pertenecían a la sombra. He sacado documentos en la Biblioteca Nacional que producen escalofrío de cómo la mujer estaba tan marginada. Y en la actualidad pues han seguido. Claro, hay muchas órdenes que ya tienen una escasez de vocaciones tremendo, pero bueno, por la crisis que estamos padeciendo la sociedad actual, ¿no? Pero la gran mayoría, bueno, todas estas congregaciones prácticamente, cuando me he puesto en contacto con ellas, es que están expandidas por todo el mundo, o sea, por América, África, pues son las misioneras, o sea, que este proyecto siguió adelante, ¿no? O sea que... Cuenta la crónica que la defensa de la tesis hubo que cambiarla de aula por la cantidad de gente que asistieron. También que había muchos religiosos de estas diferentes órdenes, amigos tuyos, también religiosos, familiares. Cuéntanos cómo fue ese día y qué sensaciones se vivieron. Yo realmente disfruté porque pues, estaba tranquilo. De hecho, salí de mi casa, la tesis se difundía a las 3 de la tarde y yo salí de mi casa a la 1:30 dándome tranquilamente un paseo porque, bueno, pues el trabajo alía yacta eso, o sea que ya la suerte estaba echada. Sí me sorprendió porque la tesis doctoral se defiende siempre en el salón de grados y mi sorpresa fue cuando llegué que allí ya no cabía ni un alma. Entonces, deprisa corriendo hubo que buscar un salón grande. Pues con los nervios que eso implica. Yo estaba tranquilo porque tampoco era para tanto, ¿no? Sí me sorprendió ver la cantidad de gente que fue, sobre todo de muchísimas religiosas, claro, porque ellas querían, estas monjas, pues, estaban satisfechas de pensar que su movimiento entraba en la universidad. Así es que, claro, el problema está que sí, que este movimiento dentro de la Iglesia pues es conocido relativamente, porque estos medios que tampoco era tan conocido, pero sobre todo la ilusión de estas mujeres era pensar que ya existen en la historia del feminismo en ámbito universitario, que eso yo lo incido, eso, en ámbito universitario este movimiento se queda ahí. De hecho, al día siguiente, una de las profesoras que vino de Alicante, estupenda, Mónica Moreno, que realmente era la que yo más temía, ¿no? Y sin embargo estuvo espléndida en las réplicas y en las contrarréplicas que tuvimos. Y al día siguiente ya me mandó un correo que se le podía ayudar a dirigir una tesis doctoral, porque es pues, un trabajo que, bueno, porque queda ahí, o sea que tampoco no es para tanto, pero bueno, ahí está. A partir de ahora, Jesús, ¿va a seguir trabajando más en este campo o tiene otro frente abierto? Me pidieron, el catedrático Andrade Miura de Sevilla me pidió que por favor siguiera investigando. Claro, llega un momento en que hay que acotarlo. Yo llegué hasta 1930, que ya llega el hundimiento de la monarquía y el advenimiento de la Segunda República, y ahí paro porque ya es otro tema mucho más complejo.
Me ha quedado la pena de no haber publicado el movimiento Los Fundadores, hablar de los fundadores, porque de estas 95 congregaciones, 27 son mixtas, no, perdón, 16 son mixtas, mujeres y hombres, como los de nuestros paisanos de Baeza, María Teresa de la Asunción, Martínez Galindo y Maximiliano, esos son mixtos, son 16 mixtos, pero hubo luego 27 congregaciones femeninas, para que la labor la hicieran las mujeres, pero los fundadores fueron hombres. Entonces tengo perfectamente hecha elaborada la cartografía y la biografía de estos hombres, pero es que ya la directora de tesis ya me decía que imposible, es que ya una tesis de 750 páginas ya no la lee nadie, vamos, que es muy extensa, pero me ha dado pena haber dejado a estos hombres, no haberlos podido publicar, pero vamos, que el trabajo está hecho. Sí seguiré, porque me están escribiendo de muchas congregaciones y muchos sitios para seguir sacando, porque de ahí se puede sacar mucho material que está, los perfiles biográficos, paso de puntillas, porque claro, yo no puedo estar hablando de las 77 mujeres que saco, o sea, no puedo estar hablando de su biografía, ¿no? Algunas de ellas imagino que, bueno, serían y son santas reconocidas por la Iglesia, como Santa Ángela de la Cruz, y algunas más desconocidas. Cuéntanos, ¿qué biografía te ha sorprendido más en este proceso? A mí, Rafaela Porras. Además, mi mujer fue al Colegio de las Esclavas. Santa Rafaela Porras, además, fue la primera que canonizan. La canonizó ya Pío XII. Esta mujer, que era cordobesa, me sorprendió su vida, porque ella cuando ya funda y ve que ese proyecto seguía adelante, empezaron a abrirse colegios en Madrid, en Córdoba y ya por toda la geografía española, pues esta mujer ya se van a Roma a vivir. Y cuando llegan a Roma, la que la acompañaba, su mano derecha, que era la vicepresidenta, no sé qué cargo tenía, cuando llegan a Roma, pues la aparta a la fundadora y le dice al monseñor de turno que ella era la fundadora y estuvo 27 años ayudando en la cocina. Se murió sin decir que ella era la fundadora. A mí eso me sobrecoge, como la fundadora de las Hermanas de los Pobres, la hermanita esta francesa, Jeanne Gigon, que esta mujer fue la fundadora y también se murió apartada, porque el canónigo del pueblo se puso la medalla y a ella la arrinconó. Entonces es una historia de una heroicidad, de saber callar, del silencio de estas mujeres, la heroicidad de esa pobreza con la que partieron, de tantas puertas cerradas, todas. A mí me han impresionado la vida de todas. No puedo... Ahora me viene a la memoria Rafaela Porras, pero todas. Pero también Ángela de la Cruz, pues bueno, sevillana, la conocemos, nuestra paisana, que fue al Colegio de la Magdalena, entró de monja en San Antonio, y ahí el rector del seminario, don Maximiliano, que era su director, pues le pidió su colaboración. Se fueron a Granada, pues esa mujer también sufrió mucho, claro, pues salir del convento, irse a Granada para fundar, pues eran proyectos que la llamaban como de locas, o sea, que eso nos recuerda a San Juan a Santa Teresa, ¿no? Ya, porque a los hombres también se la denota mucho. Santa Teresa siempre le decía a sus monjas que eligieran a sus confesores que fueran doctos, o sea, gente entendida, porque si no, todas estas personas que son muy religiosas, muy buenas personas, pero pueden manipular a las mujeres, que se dio también mucho eso. Qué pena, Jesús. Por ejemplo, aquí en Baeza, la figura de nuestra paisana, pues esté tan callada, solamente una placa en su domicilio de Cardenal Benavides recuerde, y que poco, por instituciones que pueden hacerlo, bien de la Iglesia o bien otras entes, pues silencien la labor de esta gente tan válida. Esa es la historia de la Iglesia. Vino a los suyos no lo reconocieron. Estamos celebrando la Navidad, no hubo sitio para él en la posada. O sea que no nos tenemos que escandalizar cuando se habla de la Iglesia, que se la critica y se la juzga y se la persigue. Porque hay motivos, ¿no? Porque la Iglesia, pues la Iglesia del escándalo. Pero yo siempre digo la Iglesia del silencio. Yo creo en la Iglesia del silencio, la Iglesia
los que no hacen ruido, de la heroicidad de estas monjas que están ahora mismo asistiendo en residencias de ancianos donde hemos pasado la Nochebuena. ¿Cuántas mujeres habrán estado limpiando y atendiendo a los ancianos que nadie quiere? Pues es que es la iglesia del silencio, o sea, que tu mano derecha no se entere que hacerlo de la izquierda. Pues eso, nuestra paisana, como tanta gente, pues están ahí en silencio. Un hermano Rafael, un San Juan de la Cruz, que estuvo en la cárcel, Santa Teresa, que fue casi perseguida. La iglesia que siempre, cuando en el credo recitamos creo en la iglesia, siempre tenemos que pensar en la iglesia itinerante, la iglesia del silencio, la iglesia de la caridad, la iglesia de los que no hacen ruido. Jesús, ¿cómo está siendo acogida tu tesis doctoral en el ámbito feminista? Muy bien, porque el día que tuve que llegar a la facultad, que me temblaban las piernas, no cuando defendí la tesis, sino cuando tuve que hacer una exposición en la Complutense sobre el avance de cómo llevar la tesis, pues la verdad es que no me llegaba ni la camisa al cuello, o sea, porque Dios mío de mi vida, cuando yo llegué al Instituto Feminista empecé a hablar de esto. Pero mi sorpresa fue cuando expuse el avance de la tesis y todas las feministas de pie empezaron a aplaudirme, con lo cual dije, pues no ya por la vanidad de decir, sino digo, por lo menos el mensaje no le ha chirriado. Entonces salí muy contento porque ha sido bien acogido. ¿Sabes lo que pasa? La verdad te hace libre. Entonces, cuando tú estás defendiendo una cosa, que crees en ella y que sobre todo en esta tesis, bueno, como en todas las tesis me imagino, que la defiendo, es que yo no he escrito ni una coma sin estar documentado. Por eso han sido 6 años trabajando y mirando cantidad de documentos y por qué no. Fíjate, el otro día, al día siguiente de la tesis, me escribió la superiora de una de las órdenes y me dice, ay, usted dice en la tesis que nuestra fundadora tenía escasa cultura. Y digo, mire, si lo he puesto, fíjese en la referencia bibliográfica que está, pero es que nuestra fundadora tenía mucha cultura, fenomenal. Digo, usted ahora mismo, mándeme la documentación, yo la corrijo, pero eso sí, que esté documentadamente ese dato, porque yo no puedo escribir que soy una persona que tengo estudios si no los tengo. O sea, que ese es lo escrito está. Y si hay alguien que hay un error, oye, rectificar es sabio. O sea, pero vamos, no tengo ningún miedo y sé que va a ser bien aceptada, y de hecho es bien aceptada por los correos que estoy recibiendo, porque ahí está. O sea, te guste o no te guste, estas mujeres hicieron historia. Jesús, aparte, ¿no?, independientemente de la cultura, tuviera cada una, como comentaba antes, el pueblo, a través bien de la piedad popular, poniéndole calles, plazas, ha sido la que luego verdaderamente ha puesto a estas mujeres también en su sitio, independientemente de la cultura, pero el corazón ha sido lo que más se ha tenido en cuenta y la labor. Sí, el corazón y el sentido común, claro. O sea, que es que estamos hablando de... ten en cuenta que la ilustración, o sea, el mensaje que transmite la ilustración en Francia es que decía que los pueblos necesitaban ser ilustrados, como su propio nombre indica. ¿Qué significa eso? Que a los pueblos hay que darle cultura y hay que darle medios, pero no había medio económico. Entonces, concretamente en el Estado español, que hubo una sucesión de cambios de gobierno, ¿no? Pasamos de los conservadores liberales, pues un siglo muy convulso. Sí, decía, sí, el pueblo necesita comer, el pueblo necesita que se le dé cultura, pero ¿y quién lo hacía? Pues fueron estas mujeres y ya está. Porque claro, cuando yo hice precisamente una tesina sobre la educación de las mujeres en la institución libre de enseñanza. Pero ¿quién iba a la institución libre de enseñanza? Las 4 burguesas que tenían dinero. Pero el pueblo llano no tenía dinero. ¿Quién fundó las escuelas? ¿Quién fundaron? Pues fueron estas mujeres. Claro, con un ideal evangélico y católico, que es a la persecución, pero esto es lo que había. Claro. Me viene a la cabeza, por ejemplo, aquí en Baeza, ¿no?, el padre Poveda con sus mujeres, que fundaron primero en Granada, luego por diferentes puntos también del país, el padre Ángel López Salazar, en proceso de beatificación. También en estos momentos, todas las ciudades, todos los pueblos han contado con personajes de este tipo, todas las geografías.
Claro, claro, pues esa es la historia, la queramos admitir o no. Oye, que yo también entiendo que hay gente pues, que no comulga con el ideal cristiano o católico, me parece muy bien, pero tú no puedes obviar este movimiento porque tú pertenezcas a otra ideología. O sea, la historia del feminismo en España, la historia del feminismo en España, hay que incluir este movimiento fundacional religioso femenino católico. Sí o sí. Y lo he demostrado. Estas mujeres hicieron historia. Y contra viento y marea, porque no les fue fácil a ninguna de ellas. Hay un capítulo que lo dedico entero a todas las dificultades que padecieron. Esa es la grandeza de la historia de la mujer. Por eso yo también se lo dedico a mi madre. Sí, cuéntanos cuántos capítulos y bueno, cómo se estructura más o menos esta tesis. Pues son 4 capítulos. Primero presento una cartografía completa de las 95 fundaciones. Luego hago unos perfiles biográficos para saber el nivel de estudio, las clases sociales, porque ahí me dieron, en la defensa de la tesis, en la réplica hubo mucho, porque siempre se ha creído en la historia del feminismo español que a la caridad se dedicaron las burguesas, y no, es un movimiento interclasista. Entonces, los perfiles biográficos, luego, ¿para qué fundaron? Que es el tercer capítulo: escuelas, hospitales, geriatría, prostitución, infancia, escuelas dominicales, orfelinatos, o sea, ingente la labor. Y el cuarto capítulo, no sin los hombres, porque ellas no podían hacer absolutamente nada sin los hombres. Director espiritual, el papel de los confesores. Hago un estudio también, porque hasta el siglo XIX el concepto, las mujeres estaban metidas en los claustros, eran totalmente monacales. Entonces el siglo XIX irrumpen y salen a la calle, son las mujeres de la vida activa. Entonces también hago un estudio de los hábitos, el nombre, un estudio de los nombres que se eligen ya del misionerismo, porque hasta entonces estaba muy focalizado todo en el Sagrado Corazón y en el inmaculismo. Pero a partir del siglo XIX pues ya son esclavas, misioneras, o sea, ya tiene otro concepto mucho más evangélico, mucho más caritativo, ¿no? más filantrópico. Jesús, ciertamente estamos impresionados por tu trabajo y por todo lo que nos estás costando. No nos queda más desde esta casa que darte la enhorabuena y sobre todo las gracias por acogernos en estos días de tanta bulla, de tanta prisa en tu casa y bueno, sobre todo por enseñarnos un poco más sobre este campo de las mujeres en el siglo XIX. Pues nada, muchas gracias. Para mí ha sido... la verdad es que estoy contento. No, de verdad, no por que soy doctor. Yo me siento lo mismo de petardo igual que siempre, o sea que no ni quita ni pone eso. El haber conseguido el introducir en un medio tan hostil como ahora mismo el ámbito universitario, haber metido en la historia del feminismo en la historia del feminismo español, el haber metido a estas mujeres. Porque así como en Francia, que también tengo la cartografía de las francesas ya hecha también, otra de las cosas que no he podido publicar, pues esto se va de las manos, claro. Pero así como en Francia sí se las considera feministas, a la fundadora religiosa, la fundadora del Sagrado Corazón, Sofía Barat, Jean Juan, la de la Hermanita de los Pobres, ¿no? Y así muchísimas más. Sin embargo, en España pues se las consideraba pues catatónicas. Estas mujeres, ponerme hecho esa risa. Estoy muy contento de haber logrado esto, que manda un cum laude por unanimidad, no a mí, sino a estas mujeres. Y es todo. Pues muchísimas gracias, doctor Torres López. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, y feliz Navidad y feliz año a todos mis paisanos, a mi pueblo que lo llevo en mi corazón. Muchísimas gracias, Jesús.